Vamos ahora a profundizar en esta situación, porque lo cierto es que esta situación de personas en situación de calle no es nueva y viene en crecimiento en los últimos años. Estamos en contacto para profundizar en esto con Eleonora Bianchi, que era directora de Protección Integral de Situaciones de Vulneración del MIDES en el periodo anterior. Bianchi, gracias por estos minutos este mediodía. Buenos días, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Estábamos viendo recién palabras que dijo ayer el ministro de Desarrollo Social y hablaba de un problema de coordinación entre diferentes organismos del Estado que tuvieron que ver con este caso puntual, pero que tienen que ver en general con los diferentes casos que se dan todas las noches del MIDES, de la Fiscalía, de la Policía. ¿Eso siempre fue un tema, la falta de coordinación o las dificultades para coordinar entre los diferentes organismos estatales? No, en realidad está pensado el sistema para que funcione de manera coordinada, de manera tal que quienes actuábamos en las situaciones de personas en calle tenía que ver con varios organismos del Estado. Participaba al momento en el que nosotros estábamos en ese lugar, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Salud Pública, el SINAE, el Ministerio del Interior, cuando era necesaria la Fiscalía, porque efectivamente esta es una actividad en la que es imprescindible la coordinación entre los distintos actores. Algunos actores son interinstitucionales y otros actores son de la interna de la propia institución. Bianchi, se suele hablar en el último tiempo de un poco más de 2.000 personas en situación de calle, haciendo referencia al último censo que hizo el MIDES, que refiere al primer semestre, al menos, de 2019. A febrero de este año, es decir, cuando se entregó la cartera, ¿cuál era la situación de cantidad de personas en situación de calle que ustedes le entregan a la nueva administración? Bueno, las últimas cifras que teníamos eran las del censo que habíamos realizado en el correr del año pasado. Estábamos en el entorno de las 2080 aproximadamente, estoy recordando de memoria. Es la información que nosotros dejamos al momento que escribimos todo lo que tenía que ver con la transición. Transición que, bueno, fue relativa porque en realidad no tuvimos la oportunidad de conocer a quienes se iban a encargar de las distintas responsabilidades. En el caso nuestro solo tuvimos una reunión con el actual ministro, pero no pudimos tenerla con los directores. Nosotros en ese momento dejamos 2.070 cupos funcionando. En estos cupos había tanto para las personas adultas en situación de calle como para mujeres con niños, niñas y adolescentes. Esa era la situación entonces al momento que nosotros culminamos el periodo de responsabilidad por el Frente Amplio. Bianchi, y le pregunto justamente por las cifras, teniendo en cuenta que este es un dato, es un tema tan sensible y que se veía viendo sistemáticamente un aumento, ¿no es importante o no era importante en aquel entonces tener datos más frescos, más recientes respecto a cuál es la fotografía o cuál era la fotografía del momento? Y en todo caso, ¿por qué no hay información más periódica sobre cuál es la situación? Los censos habitualmente se hacen cada 4 o 5 años. Nosotros habíamos hecho un censo a los 2 años, eso nos permitía tener una información precisa, porque pensemos que no solamente del censo es que se alimenta la información se va alimentando cotidianamente. Nosotros manteníamos en forma permanente datos que provenían de las propias recorridas diarias, del trabajo que realizaba la dirección de monitoreo, porque permanentemente también estaba actualizando los datos y además tenía lo que nosotros le llamábamos un seguimiento de cada una de las personas y se iban haciendo entrevistas en forma personal, o sea que la información contábamos con ella. Eso nos llevó además a tener una cifra mayor de cupos, porque creo que hay un dato que es importante. Nosotros en el periodo pasado, los 200 cupos que habíamos incorporado por el Plan Invierno del año 2019 no se cerraron, se mantuvieron abiertos, y es más, dejamos pronta una licitación que lamentablemente no se publicó para hacer el llamado
de los cupos de este año, porque los cupos del plan invierno, es decir, los 200 cupos que año a año había que abrir al 15 de mayo, era necesario comenzar a trabajar sobre ellos en el mes de marzo. Esta fue una información que también le transmitimos al actual equipo de conducción, ya que para llegar en tiempo y forma el 15 de mayo había que comenzar a trabajar en el mes de marzo. Bueno, las autoridades actuales habrán tomado la decisión que entendían conveniente. Por lo que en estos días se estuvo diciendo, algo así como unos 100 cupos más o menos habilitaron, parecería, porque son esos, vieron que estuvieron explicando que hay 30 cupos en cada centro y se habilitan 3 más, pero en realidad es necesario un plan específico que comience durante el periodo de invierno. Además, siendo este año un año con pandemia, bueno, hubo que habilitar algunas cosas más, algunos cupos más. Es imprescindible estar permanentemente trabajando sobre lo que tú decías, que es ir viendo lo que pasa en el día a día. Para saber lo que pasa en el día a día hay que tener como varias vías. Nosotros las vías de las que disponíamos eran los equipos recorriendo, la puerta de entrada trabajando presencialmente y además el call center. Son como distintos dispositivos, todos ellos de personal especializado, que son necesarios para tener información del día a día. Hoy las autoridades hablan de que se encontraron con un déficit estructural en el tema de los cupos, de la asignación y de la cantidad también, y de hecho dicen, hemos creado, bueno, de la cifra esta de cerca, poco más de 2.000, los números que da Bartol es que ahora llegaron a 2.700 y que se van llenando a medida que los van abriendo, que se han llenado de manera muy rápida. ¿Ustedes creen entonces que dejaron suficientes cupos para la situación que había, para la fotografía que había en ese momento? Obviamente este ministerio tuvo que crear algunos cupos por la situación de pandemia, que es una cosa aparte. Es cómo atienden a las personas de más de 55, 60 años que tienen riesgos especiales. Pero hay otra cosa que es digamos, la actuación y la atención de aquellas personas que habitualmente están en la calle por distintas situaciones, que no son siempre las mismas, que de acuerdo a los estudios que nosotros estuvimos haciendo, año a año van variando. Hay unas 2.000 personas que habitualmente pasan por los centros de calle y no son siempre las mismas. Y además nos parece que en esta situación había que considerar alguna cosa más también. Primero, no está funcionando de acuerdo a lo que entendemos lo que son los centros de emergencia climática. Los centros de emergencia climática que funcionaron y que eran una coordinación con la Intendencia de Montevideo y con el SINAE, son necesarios porque hay que habilitarlos en los días que o hay alertas meteorológicas amarillas o rojas. Hay que considerar que la gente en situación de calle que no quiere ingresar cuando hay lluvias muy fuertes o fuertes fríos, en general acepta ingresar porque corren riesgo de vida. Eso parecería que no está funcionando por algún motivo esa noche, o en general no se han podido atender esas situaciones. Lo que nos consta es que ni la licitación para los centros de plan invierno, ni la licitación de emergencia climática está funcionando. Nos parece que eso es imprescindible, que eso permite además algo en lo que se ha insistido mucho últimamente, y es la falta de coordinación. En realidad la coordinación es una política proactiva en la que las distintas instituciones, y en particular la que tiene la responsabilidad de la coordinación, que es el Ministerio de Desarrollo Social, es quien la debe llevar adelante. Para esas coordinaciones, durante los años anteriores se hacían reuniones mensuales con las distintas instituciones del Estado que nos permitían estar en contacto permanente, que se disponía, por lo tanto, de números de teléfonos especiales con los que nos comunicábamos con todas las autoridades del Ministerio del Interior, autoridades de los distintos organismos del Estado, con Salud Pública, con la Intendencia de Montevideo. Nosotros entendemos que esto es imprescindible.
Ese ha sido uno de los cometidos principales del Ministerio de Desarrollo Social y nosotros entendemos que se deben mantener en forma permanente e insisto, quien Bianchi, tiene la responsabilidad de la coordinación es el Ministerio de Desarrollo. Bianchi, muy brevemente, apenas unos segundos, le Sí. pregunto cuál es su opinión respecto a esta respuesta que dio ayer el ministro Bartol respecto a que está evaluando la posibilidad de establecer centros de 24 horas que le den un poco más de permanencia a las personas para que no tengan que andar deambulando y después encontrar un refugio para la noche. Nosotros ya habíamos venido desarrollando ese tipo de actividades, entendemos que son muy importantes. Eso es el Centro Alzheimer, que se desarrolló durante el año pasado, un centro en el que hay 40 personas que estaban desarrollando su vida cotidiana con independencia. Entendemos que sí, que esa debe ser una de las vías, no puede ser la única. Es una de las vías porque sirve para determinado tipo de población que tiene las condiciones de autosustentarse desde los distintos puntos de vista, no me estoy refiriendo solo al económico. Creemos que es un camino importante, pero que no se puede dejar ninguna por el camino, es decir, deben continuar existiendo los centros para aquellas personas que solo quieran ir en las horas nocturnas y deben existir también los centros diurnos, es decir, los que te permiten la combinación de una y otra actividad. No todas las personas se adecuan a los mismos servicios. Debemos tener la amplitud suficiente para considerar las distintas particularidades. Las personas no son cuadraditos todos iguales que aceptan un único formato y por lo tanto hay que irse adecuando a las distintas circunstancias. Lo que sí creemos es que es imprescindible hacerlo rápidamente, ya que no podemos dejar que personas muy jóvenes vayan quedando por el camino.